Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señores, y llegamos rápidamente a lo que es la parte final de la lección número 1 que iniciamos ya en esta semana. Estuvimos hablando acerca de la fórmula de éxito y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Josué capítulo 1, versículo 7. Nos place saludar en esta hora a nuestro gran amigo y hermano, el pastor José Modesto, quien está con nosotros aquí en cabina, realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, Dios le guarde siempre. Agradecido, mi pastor Scroggins, y con los hermanos que hasta este momento hemos disfrutado juntos, nos hemos encontrado en este camino de las lecciones de fe aquí en el libro de Josué. Y quiero invitarlos rápidamente para orar al abrir la palabra de Dios y así seguir compartiendo más lecciones que nos animan a seguir avanzando. Amado Señor que estás en los cielos, gracias porque nos ha acompañado hasta este momento. Hemos recibido tus bendiciones, hemos sido fortalecidos para seguir adelante y estamos conscientes de que tu presencia nos acompaña y seguirá guiando nuestros pasos hasta que nos encontremos contigo en la Canaán celestial. Condúcenos en el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, sería importante que refresquemos algunos de los conceptos que estudiamos en esta semana. En la parte introductoria de la lección, que posiblemente pudo ser un tanto novedoso en torno a lo que tiene que ver con este libro de Josué. Su autor, algunas pinceladas que dábamos acerca de algunas fuentes que no fue del mismo Josué. Sería importante que refresquemos esos conceptos para seguir viendo los detalles de la lección de esta semana. Sí, justamente ha sido interesante el recorrido porque cuando vimos al principio sobre el libro de Josué, que es el 6º libro allí en orden de la Biblia que tenemos actualmente, pero es la continuidad del Pentateuco, de la historia de Israel. Y este libro juega un papel preponderante en esta historia porque nos vincula con la promesa bíblica y el cumplimiento. Y de hecho, Pastor Scroggins, la idea que tiene Dios a través de este libro de Josué es mencionar que Dios es un Dios fiel, que cumple cada una de las promesas. Y este libro que vincula el relato bíblico de la creación, diluvio, la historia de los patriarcas, el éxodo, ahora muestra cómo Dios, que había prometido hace años atrás esto a Abraham, ahora cumple. Los hijos de Israel por primera vez ponen los pies en esa tierra que anteriormente ahora se convertía en una promesa y ahora se convierte en una realidad. Entonces la promesa de Dios se hace una realidad, la alegría de ver este cumplimiento por años. Entonces Josué, que nosotros vimos al principio, que él es el autor de ese libro y que le acompañaron Eleazar y Fines también, que incluso usted había mencionado que había citado otras fuentes y esas fuentes seculares ayudaban a ubicar en el contexto inmediato lo que Dios quería hacer con este pueblo y donde se registraban cada una de las promesas, de las batallas épicas de los dioses antiguos
Y este modelo lo ejecuta Josué diciendo que él va a registrar todas las batallas de Dios, de cómo Dios logra introducir al pueblo en la tierra prometida. Josué, es interesante que su nombre significa Jehová es salvación. La misma transliteración del nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. De modo que Josué también conecta las promesas actuales en su libro con las promesas divinas al venir Jesús como el verdadero líder del pueblo en el Nuevo Testamento. Y no llevará a Jesús simplemente a poseer unas tierras geográficamente ubicadas allí en el antiguo cercano oriente, sino una tierra especial, la tierra nueva, la nueva Canaán, donde hemos de vivir para siempre con la presencia de Dios. Y cada una de las historias narradas aquí, historias de fe, historia de esperanza, historias de gracia, nos animan a nosotros hoy en día a entender que aún en medio de las dificultades más férreas, más difíciles, podemos confiar, Pastor Scrogin, de que Dios tiene un propósito para llevarnos a cumplir esa misión mientras vivamos en esta tierra. Perfecto. Pastor, cuando usted estaba citando algo que habíamos comentado, por supuesto, en esta parte introductoria, es importante dar alguna cita bíblica para que la gente pueda, tranquilo ahí en la tranquilidad de su casa, reflexionar en lo que dice Josué capítulo 24, los versículos del 29 hasta el 32, donde se hace alusión a Eleazar, el hijo de Aarón, quien escribió la conclusión, y fines, Josué 24:33 se le atribuye a esto. Bien, usted estaba puntualizando, y así lo decíamos ese día. El autor del libro hace referencia a fuentes escritas, como es el caso del libro de Jacer. Es un libro en la historia del pueblo de Israel que habla acerca de oraciones, salmos y cánticos más o menos que va en esa dirección. Cuando usted consulta Josué capítulo 10, versículo 13, se hace una comparación del libro segundo de Samuel capítulo 1, versículo 18. Allí se encuentra un informe escrito de los delegados de la tribu de Israel en Josué 18:9. De manera que esas son partes de las citas que nosotros estamos presentando a nuestros oyentes en torno a la autoría del libro de Josué. Él fue su autor, y esas partes que acabamos de mencionar se encuentran registradas incluso en algún registro bíblico para hablarnos sobre esas fuentes. Y claramente, cuando nosotros miramos el libro de Josué, estamos viendo que tiene varias secciones importantes representadas por un concepto concreto que se expresa a través de una palabra hebrea que demarca hasta dónde comienza y dónde termina esta sección. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros que comienza una de las secciones con cruzar. En la palabra hebrea, abar, debían cruzar el Jordán, y habíamos mencionado que era un pequeño éxodo para esta nueva generación que solo había oído de ese milagro extraordinario, pero ahora están viendo con sus ojos una pequeña réplica del cruce del Mar Rojo a través del cruce del Jordán. Luego que nosotros miramos que ellos debían cruzar, la siguiente orden es tomar la tierra, bajo la indicación de la palabra hebrea lagat, que implica que esa tierra, aunque es un don, pertenece a Dios, Dios es el dueño de la misma. También ellos debían hacer esfuerzos para lograr conquistar a los moradores de este lugar. Finalmente, otros dos verbos que implican dividir. Esta repartición prácticamente de la tierra implicaba una organización del pueblo, pero más que una organización política, también implicaba una organización, de acuerdo a la lección, de conceptos, de cultura, de nuevos principios, porque Dios, aunque hay violencia en el pasaje,
no está promoviendo la violencia. Lo que quiere es incentivar una nueva cultura de fe, de esperanza. Y por eso el cristianismo ha tenido tanta fuerza, porque transmite esperanza, equidad, justicia, buenas nuevas. Entonces, finalmente, en el libro vimos que en esta última sección aparece el pacto renovado, donde Josué llama al pueblo allí a partir de capítulo 23, 24, donde él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, destacando la importancia crucial de la adoración y poniendo de relieve el momento de servir a Dios y de recibir las bendiciones. Eso es así, pastor. De ahí que estuvimos haciendo un fuerte énfasis en Josué 1. Analizado bien, de manera muy correcta, pues uno podría tener una idea de qué trata el libro de Josué. Y bien usted señalaba sobre los elementos, los términos que veíamos en esa ocasión del cruce, y para uno de los puntos importantes sobre la tomar posesión o hacer posesión de la tierra, decíamos que estos temas que se encuentran básicamente en el libro de Josué tendríamos que verlo en una forma quiasmática, una estructura quiasmática donde el centro de algunos de esos capítulos está en el altar y la bendición del monte Ebal. Veíamos también en la división con un tema central sobre el tabernáculo de reunión que es llevado a Silo y la repartición de la tierra. Y finalmente en ese día hacíamos un fuerte énfasis acerca del poder del servicio, el regreso de las 2 tribus y media, conforme al capítulo 22, los versículos del 1 al 34, las palabras de despedida del mismo Josué, capítulo 23, los versículos del 1 al 16, y la renovación de lo que es el pacto de Siquén, y la conclusión en Josué 24, del 1 al 33. Estos fueron parte de los detalles que estuvimos mirando en ese día. Y mire, mi querido pastor y hermanos, vimos también allí la importancia de la entronización, como podríamos llamarle, de Josué, porque muere Moisés allí, y se relata que Moisés aparece en este primer capítulo unas 10 veces, demostrando la importancia que tenían los propósitos de continuidad del liderazgo de Moisés, que era el propósito divino de que se completara cada una de las etapas. Y esta mención nos deja ver que quien dirigía el pueblo no era propiamente Moisés, sino Dios mismo. Y cuando cesa uno de los líderes, Dios toma a otro líder. Así que la influencia de Moisés sigue predominando, pero ahora se le hace una salvedad a Josué, porque a Moisés se le llama siervo de Yahvé. Esto implica que este título se le dio a otras grandes figuras como Abraham, David, incluso se habló de Nabucodonosor, de acuerdo a Jeremías 25, que se llama Nabucodonosor mi siervo. Entonces, en Isaías se introduce un siervo en los capítulos 42 hasta 53 para referirse al Mesías prometido. Entonces Josué recibe el liderazgo, recibe este título, e implica esto, que el liderazgo no es solo un nombramiento, sino una continua obediencia a los mandamientos de Dios. Al final del libro es que se le va a llamar siervo a Josué, porque habrá demostrado en su vida que tuvo en los caminos que Moisés había indicado en toda su trayectoria y en el Pentateuco o la Torá. Hay expresiones que son muy llamativas. A Moisés se le llamó siervo de Jehová y al mismo Josué siervo de Moisés. Sin embargo, usted acaba de puntualizar que con la experiencia, el caminar con Dios, al final de su carrera también se le va a llamar un siervo de Dios. Es algo muy importante que usted estaba comentando, pastor, sobre la continuidad del liderazgo y de los proyectos. A veces cuando entramos en alguna institución, se ve mucho también en los gobiernos, quiere venir como un borrón y cuenta nueva. Pero
dentro de la agenda y de los proyectos en términos espiritual, en este caso que estuvimos estudiando, Josué, que duró un buen tiempo ahí mirando a Moisés como líder, 40 años bajo la sombra de ese liderazgo, pues lo que estaba aprendiendo. Y hubo muchos proyectos y planes que quedaron inconclusos en lo que tiene que ver como Moisés como líder, y luego que es llamado Josué, entonces le da continuación a ese pacto que Dios había hecho con el pueblo para que más adelante, y esa es la descripción que hace el libro, cómo este gran líder llamado Josué continúa con ese proyecto, ahora mucho más amplio, porque en tiempos de Moisés no hubo una conquista de la tierra. Moisés vio Canaán de lejos. Entonces el gran desafío que tiene ese gran líder, en la Biblia se conoce como Josué. Veíamos en esta semana que era un tanto complicado el proyecto, pero que si confiaba plenamente en la palabra de Dios, esos proyectos que quedaron inconclusos ahora en sus manos tenía que darle seguimiento. Y efectivamente, para poder darle seguimiento a estos proyectos, Josué necesitaba la presencia de Dios. Y en el capítulo 1 se habla cómo Dios se dirige y habla con este hombre, con este nuevo líder, y le asegura, mira, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Porque ya este hombre pasa de ser el siervo de Moisés a ser el líder de Israel. Y necesitaba confiar plenamente en Dios. Por eso se le repite allí el concepto: mira que te mando, que te esfuerce, que seas valiente, no desmayes, no temas. Porque estas indicaciones implicaban un llamado personal de Josué a tener fe en Dios y poder obedecer su palabra. Un llamado hacia la misión, un empuje que Dios le da a este líder para que él logre introducir al pueblo en la tierra prometida. Y finalmente, una relación con la Torá y la comunidad. O sea, él debía aprender esa dependencia divina y que Dios prometió darle la victoria aún en las batallas más fuertes que enfrentaría, como Jericó, amurallada, con un ejército. Ellos venían, como hablábamos en la semana, siendo nómadas, y ahora se enfrentan a un ejército establecido, profesional, y que usted argumentó también que ni siquiera Egipto, con todo su poder, había logrado hacerle frente, pero Dios había prometido darle la tierra de Canaán, y a Canaán llegaron. Había prometido estar con ellos y con ellos continuaría hasta que poseyeran hasta el último término de la palabra que Dios había prometido. Usted recordará, pastor, que estamos hablando acerca de la repetición, esto de esfuérzate y sed valiente. Y decíamos que cuando hay una repetición de algún mensaje o algún texto de la Biblia en esa misma dirección, es porque Dios desea que se le preste mucha atención. Y en este caso, como las empresas o los proyectos que tenía Dios como pueblo, al frente ese gran líder tenía que refrescarle la idea de que Dios estaría con él. Porque muy bien citábamos en esa ocasión, y usted lo dijo recientemente, ni siquiera esta ciudad tan poderosa como Egipto pudo asentarse y conquistar todas esas ciudades. De manera que en ese día pues estamos repitiendo y llegamos para la aplicación personal, que cuando Dios quiere o tiene un gran proyecto para el ser humano, se lo repite. Y en medio de esas repeticiones se le está diciendo cualquier tipo de argumento, circunstancias adversas, que yo no tengo el poder para esto, el Señor tiene que repetirle: yo estaré contigo. Y si tiene que repetirlo 1, 2 o 3 veces, el asunto está que el ser humano tiene que abrir su mente y saber que cuando Dios está poniendo en tus manos algún proyecto que aparentemente es difícil, Él también está poniendo en tus manos las herramientas para que pueda triunfar. De ahí que hablábamos acerca de algunas herramientas importantes que el ser humano tiene en la actualidad, porque si a Josué se le hizo esa promesa de conquistar la tierra, veíamos entonces, ¿y nosotros ahora
No estamos luchando con tierra de Canaán, no tenemos batalla con naciones de cuerpo a cuerpo, pero sí citamos en Efesios capítulo 6 que tenemos una lucha, una batalla contra huestes malicias y de qué manera nosotros podríamos enfrentarlo, hablábamos ese día. Sí, vimos que esas batallas ahora, pastor, se convierten en batallas internas y batallas reales que también tenemos en nuestro diario vivir, y la Biblia hace provisión a través de lo que dice allí en Efesios 6:13 en adelante, que podemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Hicimos énfasis en la verdad, el conocimiento de la verdad bíblica, lo que Dios está estableciendo allí. Vimos también que podemos vestirnos de esa coraza de justicia, es decir, la vestimenta de Cristo, la justicia de la salvación otorgada gratuitamente por la fe en Cristo, la presto por el anuncio del Evangelio, es decir, la misión que nosotros tenemos de hablar este Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y se nos anima a tomar el escudo de la fe, que es la misma invitación a Josué a tener fe, a confiar en lo que Dios puede hacer. Y hoy en día, muchos hermanos que pasan por situaciones difíciles, donde han recibido heridas fuertes, donde han presentado momentos que creen que hasta ahí llegó su propia vida, Dios te anima hoy y te dice justamente que te vista con toda la armadura, porque así podrás resistir, estarás firme y Dios se glorificará en tu vida. En esa batalla que es evidentemente espiritual, para la prosperidad y el éxito, que fue uno de los temas que estamos tratando en esta semana, ¿qué veíamos? Hacíamos un fuerte énfasis que en estos libros sapiensales, como es el caso de Job, Proverbio y el libro de los Salmos, especialmente el libro de los Proverbios, hace mención o como personifica la sabiduría. Es un regalo de Dios y tiene una connotación siempre espiritual, porque decíamos, si usted quiere prosperidad y éxito, no necesariamente lo que tiene que ver con lo material, aunque incluye lo material, pero sobre todo en el desarrollo de una vida espiritual fuerte, que fue lo que entendió Moisés, lo entendió también Josué, y lo han entendido los siervos históricamente de Dios, que la sabiduría es necesaria para poder triunfar en esta tierra. ¿Es la sabiduría sinónimo de inteligencia? No, porque hay mucha gente que son inteligentes, pero no estudian, no viven con moderación. Y la sabiduría en este caso, que nosotros estamos citando, una sabiduría espiritual que invita al hombre a actuar con moderación si quiere tener éxito y prosperidad, y cita muchísimos pasajes de la Biblia para dar a entender que ciertamente en esta tierra los hijos de Dios tienen que marchar con mucha sabiduría en busca de lo que es la prosperidad y el éxito. Sí, esa prosperidad, Pastor Scrogin, tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con esa dependencia divina. Y cuando se animó a Josué a confiar en esa prosperidad, se le está animando a una relación. Creemos que la relación espiritual y personal con Dios es clave para poder lograr esa verdadera prosperidad, porque a Josué se le llamó a esa dependencia divina, a la obediencia total y a la confianza en la providencia de Dios, lo que implica que la verdadera prosperidad para nosotros tiene que ver con esa relación con Dios, y Dios define y decide enviar lo material cuando usted lo necesita. Así que, hermanos, el enfoque que debemos tener en el día de hoy es depender de Dios, es tener a Dios como nuestro guía, es confiar en que los ángeles de Jehová nos acompañan, y es saber que Dios nos da su propia vida para que podamos vivir y honrar su nombre mientras estamos en esta tierra. Perfecto. Si nosotros fuéramos a concluir, pastor, en el día de hoy, y yo le hiciera una pregunta, ¿qué fue lo que más le impresionó de la lección de esta semana? ¿Cuál sería su respuesta? Lo más impresionante para mí, Pastor Scrogin, es esa transición de liderazgo que muestra cómo Dios elige a un hombre que por mucho tiempo estuvo aprendiendo, estuvo pasando dificultades, estuvo en la sombra
de otro liderazgo. Y llegó el momento cuando Dios dijo, ahora te toca a ti. Ese paso de antorcha, cuando Moisés mismo pasa la antorcha, ya él tenía fuerza todavía. Sus ojos no se oscurecieron, dice la Biblia. Sin embargo, él decidió, junto con la concepción divina, de pasar la antorcha a este joven que había sido entrenado. Y otro de los elementos impactantes que compartíamos la semana es que si cualquier hermano líder está pasando dificultades y pruebas, puede estar en ese anonimato aprendiendo suficiente para cuando llegue el momento que Dios te diga, te toca a ti. Exacto. Y no decir como decía Moisés al principio, Señor, búscate a otro, yo no puedo. Lo cierto que fue interesante la lección de esta semana. Y en esa dirección refrescábamos el hecho de que hasta cierto punto uno llega y luego dice ya le toca a otro, como en el caso de Juan con un liderazgo extraordinario. Fueron allí con un chismecito para decirle, mira, Jesús está creciendo muchísimo, y Juan lo que dijo fue lo siguiente, conviene que él pueda crecer y ahora yo voy a menguar. De manera que ese es el concepto moderno de un liderazgo, que uno pueda darse cuenta de que hasta un punto llega y entonces usted utilizaba una expresión muy interesante, pasa la antorcha al otro, y lo importante es que los procesos y los proyectos de la Iglesia de Dios no se detienen, vengan nuevas autoridades, vengan nuevos líderes, siempre los procesos se dan, y eso es gracias a Dios que nos da sabiduría para que sigamos haciendo o trabajando en el concepto de la misión que tenemos en esta tierra. Si fuera tan amable, pastor, de despedirnos en oración, le vamos a agradecer mucho. Perfecto, así que amados hermanos, vamos a concluir esta lección con una oración. Señor, te damos muchas gracias porque nos ha hablado a través de tu palabra. Quisiéramos tener un liderazgo espiritual que dependa de ti, Amén. Que escuche tu voz, que siga tus indicaciones, y cada paso que demos en esta tierra corresponda al cumplimiento del plan divino. Amén. Alimenta tu iglesia y que ninguna idea humana nos detenga de poseer la verdadera tierra que tienes para nosotros, la Canaán celestial. Amén. Muchas gracias por darnos ánimo, esperanza y aumentar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.